El cielo ardía con un resplandor imposible. Un fuego silencioso se extendía por el horizonte mientras las lanzas brillaban como espejos bajo la luz inmóvil del mediodía. Y allí, entre montañas y truenos, un hombre levantaba su espada hacia el cielo. Josué, el guerrero que habló al sol, y el sol lo obedeció. Una ráfaga de viento sacudió las banderas. Los ejércitos gemían, exhaustos. La batalla se extendía más allá del tiempo, y sin embargo, el tiempo mismo se detuvo. Las sombras no avanzaban. El día no caía. Era como si la creación entera contuviera el aliento, esperando una orden de los labios de un solo hombre. ¿Qué clase de fe puede detener el curso del universo? ¿Qué voz humana puede pronunciar palabras que hagan obedecer al cielo? La imagen se desvanece lentamente hacia la oscuridad. El sonido del viento se transforma en el murmullo de una historia antigua. El inicio de una epopeya. Hace siglos, cuando el polvo del desierto aún llevaba el eco de las promesas hechas a Abraham, una nación marchaba entre montañas y fuego. Israel, guiado por la mano de Jehová, se acercaba al cumplimiento de su destino, conquistar la tierra que fluía con leche y miel. Moisés había partido. El gran líder había subido al monte Nebo, y no regresó. Pero antes de cerrar los ojos, colocó su mano sobre el hombro de un hombre más joven, de mirada ardiente y corazón firme, Josué, hijo de Nun. Las campanas de los campamentos resonaban entre las colinas de Moab. El aire olía a tierra seca, a incienso y a hierro. Josué observaba la tierra prometida desde la distancia. Frente a él, un valle cubierto por la neblina del amanecer ocultaba ciudades amuralladas, reinos con carros de hierro, y ejércitos innumerables. Era un hombre de mediana edad, de piel curtida por el sol del Sinaí. Su armadura, sencilla pero resistente, llevaba grabado en el pecho el símbolo de su tribu, Efraín. Su mirada no temblaba. En ella se mezclaban la memoria de la esclavitud, los milagros del desierto y la promesa de un nuevo comienzo. Josué no heredó un trono, heredó una misión imposible, convertir un pueblo nómada en una nación invencible. La cámara recorre los campamentos de Israel, tiendas extendidas como un mar de tela bajo el amanecer, sacerdotes llevando el arca del pacto, y niños observando el río Jordán, ancho, turbulento, imposible de cruzar. Jehová habló a Josué: «Levántate, tú y todo este pueblo cruzarán el Jordán. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Sé fuerte y valiente». El sonido del trueno marcó su decisión. Josué cayó de rodillas, y una ráfaga de luz descendió sobre él. El viento agitó su manto mientras la voz divina resonaba entre las montañas. Desde ese día, no fue solo un líder, fue el brazo de Jehová en la tierra. El Jordán se abrió ante sus ojos. Las aguas se detuvieron como murallas líquidas mientras los sacerdotes cruzaban con el arca. El pueblo siguió, incrédulo, viendo cómo el lecho del río se transformaba en un camino seco. El aire vibraba de poder. Por primera vez, Israel pisaba la tierra prometida. El ejército se detuvo frente a Jericó. Murallas gigantescas, inquebrantables, rodeaban la ciudad como una fortaleza de piedra y desafío. Los soldados de Josué miraban con temor, los muros parecían reírse del cielo. Pero Josué no hablaba por su propia fuerza. Escuchó la voz del ángel del Eterno que apareció ante él con una espada desenvainada. «Quita el calzado de tus pies», dijo la figura resplandeciente, «porque el lugar que pisas es santo». Josué cayó rostro en tierra. El mensajero celestial, con ojos que ardían como fuego líquido, le entregó las instrucciones: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días. Sin gritos, sin lanzas, solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El 7º día, cuando el sol se levantó sobre las colinas, Israel rodeó Jericó 7 veces. El sonido del cuerno del carnero llenó el aire, y los muros se desmoronaron como polvo. La tierra tembló. La primera victoria de Josué fue también la más imposible. El poder de Jehová había hablado. La noticia se extendió como fuego. Los reyes de Canaán, aterrados, formaron una alianza para destruir a Israel. Entre ellos estaban los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. 5 ejércitos marcharon hacia el sur con miles de soldados, arcos, carros y espadas que reflejaban la furia del sol. Josué observó el horizonte desde una colina de Gabaón. El polvo de los enemigos se alzaba como un mar dorado. Sabía que sus hombres eran menos, que la batalla sería sangrienta, pero su fe era un fuego imposible de apagar. «Jehová, si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra nosotros?». El viento respondió con un rugido sagrado.
El cielo se oscureció momentáneamente, y un relámpago trazó una línea azul sobre el valle. Los israelitas gritaron con fuerza, y los tambores de guerra comenzaron a resonar. La batalla de Gabaón había comenzado. Las cámaras recorren el campo de batalla. Arcos tensados, caballos que relinchan entre el polvo, gritos de guerra que chocan con el eco de las montañas. Las espadas brillan bajo la luz del sol como destellos de furia divina. Josué, al frente de su ejército, cabalga entre las filas con su espada levantada. Su voz resuena como un trueno entre los hombres. Por Jehová, por Israel. El choque de los ejércitos es brutal. Los carros cananeos arremeten con fuerza, derribando filas enteras. El suelo tiembla bajo el peso de la batalla. Josué corta el aire con su espada, derribando a los enemigos con precisión y poder. Pero el enemigo es vasto. Cada colina parece escupir soldados. El sol arde sobre sus cabezas y la batalla se prolonga sin descanso. El aire está lleno de polvo, sudor y sangre. Las trompetas suenan sin cesar. Los israelitas luchan con valentía, pero la tarde avanza, y la victoria aún no llega. Josué alza la mirada. El sol comienza a descender. La sombra de las montañas se alarga sobre el valle. Y entonces, comprende algo terrible. Si la noche cae, los enemigos escaparán. El tiempo es su enemigo. Y el tiempo pertenece a Jehová. Su respiración se acelera. Mira el sol. Mira la luna. Y por un instante, todo se detiene. El sonido del campo de batalla se apaga. Solo se escucha el latido de su corazón. Josué da un paso adelante, se quita el casco, levanta su espada al cielo. Y grita con voz que atraviesa los siglos. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Los soldados se detienen. Los enemigos también. Un silencio sobrenatural recorre el valle. El sol, como obedeciendo una orden eterna, se detiene. El viento deja de soplar. El polvo cae lentamente. El día se alarga más allá de toda comprensión humana. Los hombres miran al cielo, con los ojos abiertos de par en par. El tiempo ha obedecido a un hombre. En aquel día, Jehová escuchó la voz de un guerrero. Y no hubo día como aquel, ni antes, ni después. Josué baja la espada. Su rostro brilla con el reflejo dorado del sol inmóvil. El poder de su fe ha detenido el universo. La batalla aún no ha terminado. Pero el destino acaba de inclinarse a favor del elegido. El sol quedó suspendido en el firmamento, inmóvil, brillante, como una joya de fuego colgada sobre el valle. No había ocaso. No había sombra. Solo una luz dorada e imposible que lo bañaba todo. El silencio duró un instante eterno. Y luego, el rugido de Israel se levantó como una tormenta. Las espadas brillaron de nuevo. Los hombres corrieron cuesta abajo, impulsados por una fuerza que no era humana. El aire temblaba, lleno de poder divino. El enemigo, confundido, veía al sol quieto sobre sus cabezas, como si el mismo cielo hubiera tomado partido. Josué cabalgaba al frente, su manto azotado por el viento detenido. El sudor se mezclaba con el polvo y la sangre en su rostro. Sus ojos ardían como carbones encendidos. No teman, Jehová pelea por nosotros. Su voz resonó como un trueno en la llanura. Los guerreros israelitas cargaron con furia santa. Cada golpe era una oración. Cada paso, una declaración de fe. El campo de Gabaón se convirtió en un rugido viviente. Los carros enemigos ardían, los caballos se alzaban, las lanzas chocaban en una danza de fuego y acero. El sol, inmóvil, bañaba la escena en una luz de oro y sangre. Entre la multitud, un soldado israelita, cubierto de heridas, levantó su mirada al cielo y gritó: «El día no termina, el día no termina». Su voz se mezcló con el clamor de miles. Era como si el universo entero contuviera el aliento, sosteniendo el milagro por la fe de un solo hombre. El aire vibró con una nueva energía. Entonces, el cielo rugió. Nubes negras comenzaron a reunirse al norte, girando lentamente como una corona de tormenta. Relámpagos atravesaron las montañas. Del cielo cayeron piedras de granizo, gigantescas, ardientes, como fragmentos del juicio divino. Los enemigos gritaron. El granizo golpeaba con fuerza sobrenatural, destrozando escudos, rompiendo columnas de soldados, aplastando carros. Pero las piedras no tocaban a Israel. Caían solo sobre los enemigos, como si una mano invisible guiara cada impacto. Jehová peleaba por Israel desde el cielo, con fuego, con piedra y con trueno. Las montañas temblaron. El valle se iluminó con relámpagos blancos y azules que atravesaban la neblina.
Los enemigos huían, pero el sol no se movía. El día seguía, eterno, imposible. Josué descendió de su caballo, clavó su espada en la tierra y levantó las manos al cielo ardiente. Jehová, tú eres mi fortaleza, que todos vean que no hay otro Dios fuera de ti. Un relámpago cayó detrás de él, iluminando su silueta como una estatua de fuego. El eco de su voz retumbó entre los montes de Efraín. Los capitanes enemigos retrocedieron hacia una cueva al sur, buscando refugio. Eran los 5 reyes aliados, Adonisedec de Jerusalén, Oam de Hebrón, Piream de Jarmut, Jafia de Laquis y Debir de Eglón. Allí, temblando, cubiertos de polvo y miedo, esperaban que la noche llegara. Pero la noche no venía. Ese hombre ha detenido el cielo, no es posible. El día no termina. Jehová pelea con él. Afuera, el ejército de Josué avanzaba sin cansancio, como si la misma eternidad lo sostuviera. La luz del sol se reflejaba en sus espadas, cegando a los enemigos. Cada paso era una victoria. Cada grito, un acto de fe. Josué se acercó a la cueva. Sus hombres lo rodeaban, expectantes. El aire olía a ozono y tierra mojada. De las alturas aún caían truenos, como si el cielo no quisiera descansar. Rodad grandes piedras sobre la entrada, ordenó Josué. Las piedras fueron colocadas, sellando a los reyes dentro. El líder miró a sus hombres con una calma implacable. El sol se detuvo, y así se detendrá el miedo. El resto de la batalla fue un rugido de victoria. Los ejércitos de Canaán fueron derrotados uno a uno. Israel avanzó como un río incontenible, empujado por una mano invisible. Las cámaras recorren el campo de Gabaón. Cadáveres, lanzas clavadas, estandartes rotos ondeando entre el humo. Entre ellos, Josué camina lentamente, cubierto de polvo, con la espada aún encendida por la luz dorada del sol inmóvil. A su paso, los soldados se arrodillan, exhaustos, llorando, riendo, adorando. Uno de los más jóvenes le pregunta con voz temblorosa: «Mi señor, ¿cómo lo hiciste?». Josué lo mira, y una sonrisa apenas visible cruza su rostro endurecido. «No fui yo quien detuvo el sol, fue Jehová quien detuvo el tiempo por nosotros». El muchacho baja la cabeza, y en sus ojos brilla una lágrima. Las horas pasaron, aunque nadie podía medirlas. El sol seguía en lo alto, dorando los restos de la batalla. Hasta que, lentamente, el cielo comenzó a moverse otra vez. El sol descendió con suavidad, y el aire volvió a fluir como un suspiro. El día terminó, pero la historia acababa de comenzar. El ejército regresó al campamento. Las antorchas se encendieron bajo un cielo ahora púrpura. Josué subió a una roca y miró el horizonte. Detrás de él, miles de hombres esperaban sus palabras. El viento agitaba sus cabellos. Su voz, firme y profunda, rompió el silencio de la noche naciente. Hemos visto con nuestros ojos lo imposible. Jehová no se aparta de los que confían en él. Así como el sol se detuvo hoy, así se detendrá el miedo en Israel para siempre. Un clamor estalló entre los hombres. Los tambores resonaron. Las trompetas respondieron al cielo. Y las estrellas comenzaron a brillar, testigos del día que el cielo se detuvo. Josué descendió lentamente de la roca. Sus pasos lo llevaron hacia la entrada de la cueva donde los 5 reyes aguardaban su destino. Ordenó que los trajeran ante él. Los monarcas fueron arrastrados a la luz de las antorchas, cubiertos de polvo y vergüenza. Josué los miró con severidad. Su sombra se proyectaba larga y oscura bajo el fuego de las antorchas. Y pronunció las palabras que sellarían su legado. Así hará Jehová con todos los enemigos que se levanten contra su pueblo. Las espadas descendieron. El eco de los golpes se perdió en el valle. La justicia había sido ejecutada. El pacto, reafirmado. El silencio regresó al campamento. El cielo, ahora tranquilo, parecía recordar el milagro del día anterior. Josué se apartó, subió una colina y se arrodilló solo. Sus manos, aún manchadas de sangre, temblaban mientras alzaba la mirada al firmamento estrellado. Jehová, tú hiciste detener el sol por un hombre imperfecto. Yo solo soy polvo. Pero si mi fe ha movido el cielo, que toda mi vida sea para ti. El viento sopló suavemente. Una estrella fugaz cruzó el firmamento, como una respuesta silenciosa. Josué cerró los ojos. En su rostro se dibujó la paz del guerrero que ha cumplido su destino. Así fue el día en que el sol se detuvo sobre Gabaón. El día en que un hombre, armado de fe, habló. Y el universo lo escuchó. El amanecer llegó con un silencio sagrado. Después de un día que duró más de un día,
Después del rugido de la batalla y el fuego del cielo, el mundo despertó distinto. El sol, ahora en su curso natural, bañaba las colinas de Canaán con una luz suave, nueva, como si la creación misma hubiera sido purificada. Entre los restos de las tiendas, los soldados dormían sobre la hierba, abrazados a sus espadas, exhaustos pero vivos. Las trompetas estaban mudas, los tambores apagados. Solo el murmullo del viento entre las rocas recordaba el eco de lo que había sucedido. Josué caminaba entre ellos, sin armadura, con el rostro sereno y el corazón encendido por una paz desconocida. Sus pasos dejaban huellas profundas en el polvo húmedo. Cada hombre que lo veía pasar se inclinaba con respeto silencioso, no solo ante un líder, sino ante el testigo de un milagro. El aire olía a tierra recién lavada por la tormenta. Las nubes, deshechas por la aurora, parecían fragmentos de incienso ascendiendo hacia el cielo. A lo lejos, sobre las ruinas de Gabaón, el sol naciente se reflejaba en las lanzas rotas y en el agua de los arroyos, como si todo el campo de batalla brillara con un resplandor divino. El día en que el sol se detuvo marcó el nacimiento de una nación. Israel comprendió que su fuerza no provenía de sus espadas, sino de su fe. Durante semanas, el ejército de Israel recorrió los valles conquistados. Las ciudades caían una a una. Los pueblos enemigos, que antes se burlaban de aquel pueblo nómada, ahora temblaban al oír su nombre. Josué marchaba al frente, pero ya no con la furia del guerrero, sino con la serenidad del que entiende que su victoria no es suya. El arca del pacto iba en medio del pueblo, resplandeciendo bajo el sol. Los levitas entonaban cánticos que hablaban de poder, de justicia, de fidelidad eterna. Una noche, mientras el ejército acampaba junto al monte de Ebal, Josué ordenó levantar un altar de piedras sin labrar. Cada piedra representaba una tribu. Cada tribu, una promesa. En ese altar, el guerrero depositó su espada. Tuya fue la victoria, Jehová. Tuyo fue el día, y tuyo el sol que detuviste por nosotros. El fuego del altar ascendió al cielo, y por un instante, una ráfaga de luz azul cruzó el firmamento. Era como si el cielo respondiera con una sonrisa. Esa noche, Josué se apartó del campamento. Subió solo a una colina cercana, donde el viento soplaba con fuerza y el cielo parecía infinito. Desde allí podía ver las estrellas titilando sobre las tierras conquistadas. Sus ojos, acostumbrados a la dureza de la guerra, se suavizaron. Pensó en Moisés, en la vara levantada sobre el mar, en el fuego del Sinaí, en las tablas de la ley. Pensó en el pueblo que ahora dormía en paz, y en el peso de la promesa cumplida. ¿Qué es un hombre para que Dios detenga el sol por él? No soy digno, y sin embargo, él me escuchó. El viento trajo el eco de una voz interior, profunda y dulce como un río invisible. Tu fe movió el cielo, Josué, pero no fue para que el mundo te viera, fue para que Israel creyera. El guerrero cerró los ojos. El rostro se le iluminó con una sonrisa tranquila. El sonido del viento se mezcló con el murmullo de las hojas y el canto lejano de los sacerdotes. Era la primera noche en mucho tiempo que su corazón no temía. Pasaron los años. Josué envejeció, pero su mirada nunca perdió el fuego de aquel día. Su cabello se volvió blanco, su voz más pausada, pero cada palabra suya aún hacía temblar los corazones. El pueblo habitaba en ciudades que no había construido, bebía de viñas que no había plantado. La tierra prometida se había vuelto realidad. Y en medio de la abundancia, Josué nunca dejó que olvidaran quien les había dado todo. Una tarde, reunió a todas las tribus en Siquem. Miles acudieron. El sonido de los pasos sobre la tierra seca formó un coro de historia viva. Josué subió a una gran piedra junto al santuario. El sol, ya en su ocaso, pintaba el cielo de oro y púrpura. Su voz resonó como en los viejos días de guerra. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová hizo por vosotros. Él luchó, él venció, él cumplió su palabra. Pero si os apartáis, si servís a otros dioses, perderéis la tierra y el sol se apagará sobre vuestras generaciones. La multitud guardó silencio. El viento soplaba, levantando el polvo que brillaba como chispas de fuego bajo la luz del atardecer. Entonces Josué levantó su bastón y gritó con la fuerza de quien no teme al fin. Escoged hoy a quien serviréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un rugido de voces respondió al unísono. Serviremos a Jehová. Las trompetas sonaron una vez más, como si el eco del milagro de Gabaón reviviera en cada corazón. El cielo parecía recordar aquel día en que el tiempo se detuvo. El sol, antes de ocultarse, brilló una última vez con intensidad imposible,
bañando el rostro del anciano líder. Era como si la creación misma se inclinara ante él. Con los años, Josué fue sepultado en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Su tumba fue rodeada por olivos, y cada amanecer, la luz del sol caía sobre ella como un recordatorio eterno del día que el cielo escuchó a un hombre. Los hijos de Israel contaban su historia a sus hijos, y estos a los suyos. Decían: hubo un día en que el sol se detuvo en el cielo, porque un hombre creyó. El universo obedece leyes, pero hay una fuerza que puede alterarlas: la fe. La fe que no teme lo imposible. La fe que hace que los cielos escuchen. La cámara se eleva lentamente desde la tumba de Josué hacia el cielo dorado del amanecer. Las montañas se tiñen de luz, los ríos reflejan el resplandor. Un último rayo del sol toca la piedra donde descansa el guerrero. Y sobre esa luz, se escucha su voz, la voz del hombre que detuvo el sol, resonando entre los siglos. El sol se detuvo por un instante, pero la fe que lo detuvo, nunca morirá. El cielo se llena de luz. Un resplandor blanco inunda la pantalla mientras una narración final se superpone. Cada generación enfrenta su propia batalla. Cada corazón debe decidir si creerá. Porque el mismo Dios que detuvo el sol por Josué, aún puede detener el tiempo. Por ti. La luz del amanecer se transforma en el resplandor de un nuevo día. El sonido del viento se mezcla con el canto de trompetas lejanas. La pantalla se desvanece lentamente a blanco.